Mi amado hermano, mi amada hermana, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunden su corazón en este momento. Estamos aquí reunidos no por casualidad, no por una simple coincidencia de calendario, sino por un decreto divino, bajo la poderosa bandera de un sábado de liberación. Sienta la atmósfera cargada de expectativa. Sienta la presencia palpable del Espíritu Santo que planea sobre este lugar, sobre su casa, donde quiera que esté conectado con nosotros. Hoy, una palabra antigua, pero eternamente poderosa, resuena de los cielos directamente para su vida, para su circunstancia, para lo más profundo de su alma. Es la palabra Efatá. Repita conmigo, donde esté, con fe y autoridad. Efatá. Este no es un sábado común, es el sábado de liberación. Es el día designado por Dios para romper cadenas, para despedazar grilletes, para derribar muros que han cercado su vida, sus sueños, su familia, sus finanzas, su salud. Hoy maldiciones serán quebradas. Hoy milagros serán activados. Prepare su corazón, abra sus oídos espirituales, porque el león de la tribu de Judá ruge en su favor. La orden ha sido dada. Efatá, ábrase. En este exacto momento, quiero que se conecte en espíritu. No importa el ruido a su alrededor. No importa la distracción que intenta robar su atención. Concéntrese en la voz que habla a su espíritu. El cielo no está distante. Él se inclina sobre usted ahora. Hay una unción específica liberada para este tiempo. Una unción de rompimiento. Una unción que desata los nudos imposibles, que disuelve las barreras infranqueables. Sienta esa unción comenzando a fluir. Quizás llegó aquí cargado. Quizás el peso de las luchas ha encorvado sus hombros. Quizás la esperanza ha comenzado a vacilar. Pero yo declaro, en el nombre de Jesús, que este es su punto de quiebre. Este es el momento en que la oscuridad comienza a retroceder ante la luz inextinguible de la palabra de Dios. La palabra Efatá no es solo un sonido, es una llave divina, un código de acceso a lo sobrenatural, una orden irrefutable que el propio infierno tiene que obedecer. Declare ahora, mi vida se abre, mis puertas se abren, mis caminos se abren. Efatá. Vamos a sumergirnos en las sagradas escrituras, la fuente inagotable de la verdad y del poder. En Marcos capítulo 7, a partir del versículo 31, encontramos un relato poderoso, un retrato vivo de lo que Dios quiere hacer en su vida hoy. Jesús regresa de la región de Tiro, pasa por Sidón y va al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Vea la jornada de Jesús. Él se está moviendo, Él está en acción, Él está yendo al encuentro de aquellos que necesitan un milagro. Y allí, en esa región, le trajeron un hombre que era sordo y apenas podía hablar. Le suplicaron que impusiera las manos sobre él. ¿Cuántos aquí se sienten como ese hombre? Sordos para oír la voz de Dios en medio del ruido, del mundo, de las preocupaciones, de las acusaciones del enemigo. ¿Cuántos se sienten con la lengua atada, incapaces de declarar las promesas de Dios, de liberar palabras de fe, de alabar con libertad, de testificar las maravillas del Señor? Ese hombre representa a tantos de nosotros en algún momento de la vida. La sordera espiritual nos impide discernir la dirección de Dios, nos vuelve vulnerables a los engaños, nos hace andar en círculos perdidos y confusos. La palabra de Dios dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si nuestros oídos espirituales están cerrados, ¿cómo nuestra fe será alimentada? ¿Cómo recibiremos la instrucción divina para avanzar? ¿Cómo oiremos el no temas, yo estoy contigo en medio de la tormenta? Esa sordera puede ser causada por el pecado no confesado, por la amargura que endurece el corazón, por la incredulidad que levanta barreras, o incluso por ataques espirituales directos que buscan silenciar la voz profética en su vida. ¿Y la dificultad para hablar?
Esto representa la incapacidad de liberar el poder que hay en la confesión de la palabra. Proverbios 18:21 nos advierte: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando nuestra lengua está atada por el miedo, por la duda, por la timidez, por la opresión, perdemos la capacidad de decretar la victoria, de profetizar sobre el valle de huesos secos, de reprender al enemigo, de liberar palabras de vida sobre nuestra familia, nuestro futuro. Nos quedamos mudos ante las circunstancias, aceptando pasivamente la derrota, cuando fuimos llamados para reinar en vida por medio de Jesucristo. Esa mudez puede ser un reflejo de heridas pasadas, de palabras, de maldición lanzadas contra nosotros, de un espíritu de intimidación que nos acecha. Pero vea lo que Jesús hace. Él no lo expone a la multitud. Versículo 33. Y tomándole aparte de la multitud, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. ¡Qué acto íntimo y poderoso! Jesús lo saca de la multitud, del ruido, de la burla, de la incredulidad ajena. Lo lleva a un lugar de encuentro personal. Dios quiere tener un encuentro personal con usted hoy. Él quiere sacarlo del medio de la confusión y hablar directamente a su corazón. Tocar las áreas que necesitan sanidad. Los dedos en los oídos. Un toque específico, dirigido a la raíz del problema de la sordera. El escupir y tocar la lengua. Un acto que puede parecer extraño para nosotros, pero que en la cultura de la época llevaba un simbolismo de transferencia de poder, de vida, de sanidad. Él no tiene miedo de tocar su herida, su limitación. Y entonces el clímax, versículo 34. Y levantando los ojos al cielo, gimió, y dijo: Efatá, es decir, sé abierto. Mirar al cielo, conexión total con el Padre, la fuente de todo el poder. El profundo suspiro, no de cansancio, sino un gemido del espíritu. Una expresión de la compasión divina ante la condición humana aprisionada por el pecado y la enfermedad. Un anhelo por la restauración de la creación. Y la palabra de comando, Efatá. Una única palabra, en arameo, la lengua hablada por Jesús, cargada de autoridad divina, de poder creativo y restaurador. No fue una sugerencia, no fue un pedido, fue una orden. Una orden que resonó en los cielos y en la tierra. Una orden que deshizo la obra del diablo en aquel hombre. El resultado, inmediato y completo. Versículo 35. Al momento se abrieron sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¡Oh, gloria a Dios! El poder de Efatá es instantáneo. Él no negocia con la enfermedad, no hace trato con la maldición, no pide permiso a la limitación. Él simplemente ordena, ábrase. Y todo lo que estaba cerrado, bloqueado, impedido, tiene que obedecer. Los oídos se abrieron. La capacidad de oír a Dios, de discernir su voz, fue restaurada. La lengua se soltó. La capacidad de alabar, de declarar, de profetizar, fue liberada. Él comenzó a hablar correctamente. No solo sonidos, sino palabras con sentido, comunicación plena, testimonio vivo del poder de Dios. Mi hermano, mi hermana, este mismo poder de Efatá está disponible para usted ahora, en este sábado de liberación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. La misma autoridad que Él usó para liberar a aquel hombre está presente aquí para liberarlo a usted. ¿Qué está cerrado en su vida? ¿Cuáles son las áreas donde usted se siente sordo y mudo espiritualmente? ¿Cuáles son las puertas que parecen atascadas? ¿Los caminos que parecen bloqueados? Hoy es el día de aplicar el Efatá de Dios sobre cada una de esas áreas. Vamos a hablar sobre maldiciones. Muchas veces enfrentamos luchas, fracasos repetitivos, ciclos de escasez, enfermedades que se arrastran, problemas familiares que parecen no tener solución.
y no entendemos el origen. La Biblia nos habla sobre maldiciones hereditarias, consecuencias de pecados de generaciones pasadas que pueden afectar a las generaciones futuras. Éxodo 25. Habla también de maldiciones proferidas, palabras cargadas de veneno e intención maligna lanzadas contra nosotros o contra nuestra familia. Habla de maldiciones que vienen como resultado de la desobediencia a la palabra de Dios. Deuteronomio 28. Esas maldiciones funcionan como cadenas invisibles, como programaciones espirituales negativas que intentan mantenernos presos a patrones de derrota. Cierran puertas, crean obstáculos, oscurecen la visión, silencian la voz. Son el anti-Efata. Pero tengo una noticia gloriosa para usted. En Cristo Jesús, toda maldición fue quebrada en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13 declara con claridad: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús tomó sobre sí toda maldición que pesaba sobre nosotros. Él pagó el precio completo. Cuando Jesús dijo, consumado es, en la cruz, Él estaba declarando el fin del dominio de las tinieblas, incluyendo el poder de las maldiciones sobre aquellos que en Él creen. Por lo tanto, en este sábado de liberación, por la autoridad que hay en el nombre de Jesús, nosotros aplicamos el Efatá divino sobre toda y cualquier maldición que esté operando en su vida, en su casa, en su familia, en su linaje. Sea una maldición hereditaria, sea una palabra lanzada, sea una consecuencia de desobediencia pasada, suya o de sus antepasados, nosotros declaramos ahora: Efatá, ábrase de esta prisión. En el nombre de Jesús, yo quiebro el poder de toda maldición de miseria, de enfermedad, de divorcio, de vicios, de fracaso, de muerte prematura. Yo deshago ahora toda obra de hechicería, de brujería, de envidia, de mal de ojo lanzada contra usted. Yo libero sobre usted la bendición de Abraham sobre su vida, la bendición de la prosperidad, de la salud, de la longevidad, de la familia unida, del favor de Dios. Reciba esta palabra. La sangre de Jesús es el antídoto poderoso contra toda maldición. Efatá, sea libre. Ahora, vamos a hablar sobre la sordera espiritual. Isaías 6:9-10 describe un pueblo que oye, pero no entiende. Ve, pero no percibe. Un corazón endurecido, oídos tapados, ojos cerrados. Esa condición impide el arrepentimiento, la sanidad, la transformación. ¿Cuántas veces Dios habla, pero nosotros no oímos? Él susurra instrucciones preciosas en medio de la noche. Él envía profetas con palabras de dirección. Él habla a través de las circunstancias. Él confirma su voluntad a través de su palabra escrita. Pero si nuestros oídos espirituales están obstruidos por el ruido del mundo, por la ansiedad, por el orgullo, por la falta de intimidad, perdemos esas direcciones vitales. Andamos como ciegos tanteando en la oscuridad, tomando decisiones equivocadas, perdiendo oportunidades divinas. Quizás usted esté clamando por una respuesta, por una dirección clara, pero solo oye el silencio. Quizás usted se sienta desconectado de Dios, distante de su presencia. Quizás las dudas estén gritando más alto que las promesas. Hoy es el día del Efatá para sus oídos espirituales. Así como Jesús tocó los oídos de aquel hombre, permita que Él toque los suyos ahora. Pida al Espíritu Santo que limpie sus canales auditivos espirituales, que remueva toda cera de incredulidad, toda obstrucción de pecado, toda interferencia del enemigo. Declare conmigo: mis oídos espirituales, ábranse en el nombre de Jesús. Efatá. Yo quiero oír la voz del buen pastor. Yo quiero discernir su voluntad. Yo quiero recibir su instrucción. Abra mis oídos, Señor. En Juan 10:27, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen.
Oír la voz de Dios no es un privilegio para pocos, es una característica de sus ovejas. Es nuestro derecho como hijos de Dios. Cuando nuestros oídos se abren, la fe es fortalecida. Romanos 10:17. La dirección se vuelve clara. Isaías 30:21. Y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco a la mano izquierda. Y la comunión con Dios se profundiza. El efatá de Dios destraba su capacidad de oír el cielo hablando con usted. Prepárese para recibir descargas divinas, estrategias celestiales, palabras de consuelo y ánimo como nunca antes. Efatá para sus oídos. Y la lengua atada, la mudez espiritual. Oh, cómo el enemigo trabaja para silenciar al pueblo de Dios. Él sabe el poder que hay en nuestra boca cuando está alineada con la palabra de Dios. Él sabe que podemos mover montañas con nuestra fe declarada. Marcos 11:23. Él sabe que la alabanza es un arma poderosa que confunde y derrota a las huestes infernales. Salmo 8:2, 2 Crónicas 20. Él sabe que el testimonio de nuestra fe y de la sangre del Cordero vence al acusador. Apocalipsis 12:11. Por eso, Él intenta intimidarnos, acusarnos, avergonzarnos, hacernos sentir incapaces de hablar, de orar, de adorar, de compartir el Evangelio. ¿Cuántas veces usted sintió un nudo en la garganta a la hora de orar? ¿Cuántas veces quiso compartir su fe, pero el miedo lo paralizó? ¿Cuántas veces la adoración pareció seca, sin vida, sin libertad? ¿Cuántas veces usted se cayó ante la injusticia o la mentira cuando debería haber levantado la voz de la verdad? Esto es una señal de que su lengua espiritual puede estar atada. Heridas emocionales, traumas, palabras negativas que usted oyó en el pasado. No sabes hablar, eres demasiado tímido, tu opinión no importa. Todo esto puede contribuir a esa mudez. Pero hoy, el efatá de Dios viene para soltar su lengua. Así como Jesús tocó la lengua de aquel hombre, Él toca la suya ahora por el poder del Espíritu Santo. Toda cadena de timidez, de miedo, de inseguridad, de acusación, está siendo quebrada. Toda mordaza espiritual está siendo removida. El Salmo 51:15 es nuestra oración. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Declare: mi lengua está suelta para alabar, para profetizar, para declarar las grandezas de Dios. Efatá. En el nombre de Jesús, yo recibo osadía para hablar. Yo recibo unción para comunicar el reino. Yo recibo libertad para adorar, en espíritu y en verdad. Mi boca es un instrumento de vida, de bendición, de edificación. Efatá. Piense en el poder que se libera cuando comenzamos a hablar correctamente, como aquel hombre. Comenzamos a llamar a existencia las cosas que no existen. Romanos 4:17. Comenzamos a estar de acuerdo con la palabra de Dios y no con las circunstancias. Comenzamos a profetizar sobre nuestro futuro, sobre nuestra familia, sobre nuestras finanzas. Nuestras palabras se vuelven semillas que generan una cosecha de milagros. Job 22:28 dice: determinarás a sí mismo una cosa, y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. El efatá libera su capacidad de decidir, de decretar, de alinear su boca con el corazón de Dios. Hable vida, hable sanidad, hable prosperidad, hable restauración, hable salvación. Efatá para su boca. Pero el efatá no se limita a nuestra condición espiritual de oír y hablar. Se extiende a todas las áreas de nuestra vida que están cerradas, bloqueadas. Piense en sus finanzas. Usted trabaja duro, se esfuerza, pero parece que el dinero desaparece, las deudas se acumulan, las puertas de oportunidad se cierran inexplicablemente.
Esto puede ser una señal de un bloqueo espiritual, quizás una maldición de miseria, quizás retención indebida de aquello que pertenece a Dios, diezmos y ofrendas. Quizás una mentalidad de escasez que le impide recibir la abundancia que Dios tiene para usted. Malaquías 3:10 nos desafía a probar a Dios en los diezmos y ofrendas, y Él promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sin medida. Hoy, nosotros declaramos Efatá sobre sus finanzas. En el nombre de Jesús, yo reprendo todo espíritu devorador, todo espíritu de miseria, toda mentalidad de escasez. Yo declaro que las ventanas de los cielos se abren sobre su vida financiera. Efatá. Puertas de empleo, de negocios, de promociones, de contratos, de inversiones bendecidas, ábranse ahora. Efatá. Yo libero sobre usted la unción de la prosperidad de José en Egipto, la sabiduría financiera de Salomón, la generosidad que destraba la multiplicación. Cancele las deudas impagables, libere recursos retenidos, destrabe herencias bloqueadas, ábrase para la abundancia de Dios. Efatá. Comience a declarar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Declare Efatá sobre su bolsillo, su cuenta bancaria, sus negocios y las relaciones. Puertas cerradas en el matrimonio, en la familia, entre padres e hijos, entre hermanos en la fe. Comunicación quebrada, resentimientos, falta de perdón, aislamiento. Esas barreras también necesitan del Efatá de Dios. El enemigo ama dividir para conquistar. Él siembra discordia, levanta muros de orgullo y ofensa, crea abismos entre las personas. Pero Jesús vino para reconciliar todas las cosas. Colosenses 1:20. Él es el príncipe de paz. El Efatá de Dios puede derribar esos muros, restaurar la comunicación, traer sanidad y perdón donde parecía imposible. Declare ahora: Efatá sobre mi matrimonio. Que se abran las puertas de la comunicación, del amor, del respeto, de la complicidad. Efatá sobre mi familia. Que se quiebren las barreras entre padres e hijos, que haya honra, perdón y unidad. Efatá sobre mis relaciones en la iglesia, en el trabajo, en la vecindad. Que se abran las puertas de la comunión, de la comprensión, del apoyo mutuo. En el nombre de Jesús, yo libero el bálsamo de Galaad sobre los corazones heridos. Yo libero el espíritu de reconciliación. Yo quiebro todo espíritu de contienda, de chisme, de división. Ábrase para relaciones saludables y bendecidas. Efatá. Recuerde Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz. El Efatá le capacita para perdonar, para amar, para construir puentes. ¿Y las puertas de la salud? Enfermedades que se arrastran, diagnósticos aterradores, dolores crónicos, problemas emocionales como ansiedad, depresión, miedo, que roban su paz y alegría. El cuerpo y la mente también pueden estar cerrados para la sanidad y el bienestar que Dios desea para nosotros. Isaías 53:5 nos garantiza: mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad ya fue conquistada en la cruz. Necesitamos activar esa sanidad por la fe, aplicando el Efatá divino sobre toda enfermedad física, emocional y mental. En este sábado de liberación, extienda la mano sobre la parte de su cuerpo que necesita sanidad, o sobre su mente y emociones. Declare conmigo: Efatá, cuerpo, alma, espíritu, alíñense con la palabra de Dios. Toda enfermedad, todo dolor, toda ansiedad, toda depresión, toda opresión, salgan ahora en el nombre de Jesús.
Yo libero el poder restaurador de la sangre de Jesús sobre cada célula, cada órgano, cada sistema de mi cuerpo. Efatá. Yo reprendo todo espíritu de miedo, de ansiedad, de depresión, de opresión. Reciba la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Reciba la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Reciba el gozo del Señor, que es su fuerza. Nehemías 8:10. Ábrase para la salud plena, para el vigor, para la vitalidad. Efatá. Crea que no te sobrevendrá, mal ni plaga tocará tu morada. Salmo 91:10. El efatá de Dios es un decreto de salud sobre usted. ¿Percibe la amplitud del efatá? Él no es solo para el sordo mudo de Decápolis. Es para usted. Es para mí. Es para toda área de nuestra vida que fue cerrada por el pecado, por el enemigo, por las circunstancias, por la incredulidad. Es un comando divino para romper las barreras y activar el flujo de la vida de Dios. Pero el efatá no es mágico. Requiere una respuesta de nuestra parte. ¿Cómo recibimos y activamos ese poder en nuestra vida? Primero, por la fe. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted necesita creer que Jesús tiene el poder de abrir lo que está cerrado en su vida. Usted necesita creer que la palabra efatá, liberada en su nombre, tiene autoridad sobre su situación. No es sentir, es creer. Crea que hoy es su sábado de liberación. Crea que las maldiciones están siendo quebradas. Crea que los milagros están siendo activados. La fe es la mano que se extiende para recibir lo que Dios está ofreciendo. Abra su mano de la fe ahora mismo. Segundo, por la declaración. ¿Recuerda que la lengua suelta de aquel hombre comenzó a hablar correctamente? Nuestra boca necesita estar de acuerdo con el efatá de Dios. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confiese la palabra. Declare el efatá sobre su vida. Comience a llamar a existencia las puertas abiertas, la sanidad, la liberación, la prosperidad. No hable el problema, hable la solución. No hable la maldición, hable la bendición. No hable la derrota, hable la victoria. Use la autoridad que Dios le dio. Decrete, efatá sobre mis finanzas, efatá sobre mi salud, efatá sobre mi familia, efatá sobre mi ministerio, efatá sobre mis sueños. Su declaración de fe activa el poder de Dios. Tercero, por la obediencia. Cuando los oídos se abren, comenzamos a oír la dirección de Dios. Y la fe genuina siempre lleva a la acción. Santiago 1:22 nos exhorta. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oír el efatá y recibir la dirección de Dios implica actuar de acuerdo con esa dirección. Quizás Dios le pida perdonar a alguien. Quizás Él le pida salir de la zona de confort. Quizás Él le pida sembrar una semilla específica. Quizás Él le pida abandonar un hábito pecaminoso. La obediencia es la prueba de nuestra fe y el camino para ver el milagro completarse. El efatá abre el camino, pero nosotros necesitamos caminar por él en obediencia. Cuarto, por la perseverancia. No siempre el milagro es instantáneo como el del hombre en Decápolis. A veces el proceso de apertura es gradual. A veces enfrentamos resistencia después de recibir la palabra. Es en esos momentos que la perseverancia se vuelve crucial. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se rinda, continúe creyendo, continúe declarando, continúe obedeciendo. El efatá fue liberado, la orden fue dada.
Permanezca firme en su posición de fe hasta que la manifestación completa suceda. Su perseverancia honra a Dios y confunde al enemigo. Quinto, por la comunidad. Vea que fueron los amigos de aquel hombre quienes lo llevaron a Jesús. Hay poder cuando nos unimos en fe. Mateo 18, 19, 20 promete: otra vez les digo, que si 2 de ustedes se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Comparta su fe, oren unos por otros, anímense mutuamente a permanecer creyendo en el Efatá de Dios. Juntos somos más fuertes. Use los comentarios. Ahora mismo declare su Efatá e interceda por alguien que también necesita un milagro. Comente Efatá por nombre o causa. Y vamos a ponernos de acuerdo en fe. Ahora quiero entrar en un momento de activación profética. Quiero que se posicione ahí donde usted está. Si puede, póngase de pie, como una señal de que se está levantando contra toda opresión. Si no puede, levante sus manos en rendición y recepción. Cierre sus ojos físicos y abra los ojos de su espíritu. Sienta la presencia de Jesús a su lado, listo para tocarle, listo para liberar su Efatá. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder de su sangre derramada en la cruz, por la autoridad de su palabra que no vuelve vacía, yo libero ahora el decreto divino, Efatá. Yo decreto Efatá sobre sus oídos espirituales. Toda sordera causada por el pecado, por la herida, por la incredulidad, por la distracción, sea quebrada ahora. Oiga la voz de Dios con claridad. Reciba dirección, consuelo, sabiduría. Sus oídos están abiertos, Efatá. Yo decreto Efatá sobre su boca. Toda mudez espiritual, toda timidez, todo miedo de hablar, toda lengua atada por maldición o intimidación, sea deshecha ahora. Su lengua está suelta para alabar, para adorar, para profetizar, para declarar las grandezas de Dios. Hable con osadía, hable con autoridad, hable vida, Efatá. Yo decreto Efatá sobre toda maldición hereditaria o proferida. En el nombre de Jesús, yo quiebro ahora todo ciclo de miseria, de enfermedad, de vicio, de fracaso, de división familiar que intenta aprisionarle. Usted es libre por la redención que hay en Cristo Jesús. La bendición de Abraham le alcanza ahora. Ábrase para la bendición, Efatá. Yo decreto Efatá sobre sus finanzas, puertas de provisión, de empleo, de negocios, de prosperidad. Ábranse abundantemente, ventanas de los cielos, derramen bendiciones sin medida. Todo espíritu devorador y de miseria salga ahora. Reciba la unción para prosperar y ser un bendecidor. Efatá. Yo decreto Efatá sobre su salud física, emocional y mental. Cuerpo, alma y espíritu, alíñense con la palabra de Dios. Toda enfermedad, todo dolor, toda ansiedad, toda depresión, toda opresión, salgan ahora en el nombre de Jesús. Reciba sanidad, paz, fuerza, gozo y vitalidad. Por las llagas de Jesús, usted fue sanado. Ábrase para la sanidad divina, Efatá. Yo decreto Efatá sobre sus relaciones. Murallas de separación caigan ahora. Puertas de reconciliación, de comunicación, de amor, de unidad, ábranse en su matrimonio, en su familia, en su iglesia. Reciba relaciones restauradas y bendecidas. Efatá. Yo decreto Efatá sobre sus sueños y proyectos. Aquello que parecía muerto, imposible, olvidado, reciba vida ahora. Puertas de oportunidad, puertas de realización, puertas que nadie puede cerrar. Ábranse delante de usted. El tiempo del cumplimiento ha llegado. Avance hacia su destino. Efatá. Yo decreto Efatá sobre su ministerio y llamado. Dones espirituales adormecidos, despierten. Osadía para servir, unción para impactar,
gracia para fructificar sean liberadas sobre usted. Puertas para predicar el Evangelio, para discipular, para liderar, para bendecir naciones, ábranse, cumpla el propósito de Dios para su vida. Efatá, reciba esta palabra, reciba esta unción, reciba esta liberación, reciba esta activación de milagros. Este es su Efatá, sábado de liberación. Las cadenas han caído, las puertas se han abierto, las maldiciones han sido quebradas, los milagros han sido activados. No salga de este momento de la misma forma en que entró. Algo ha cambiado. El cielo tocó la tierra en su favor. La palabra Efatá fue liberada y no volverá vacía. Comience a actuar como alguien que oye claramente la voz de Dios. Comience a hablar como alguien cuya lengua fue suelta por el poder del Espíritu. Comience a vivir como alguien que fue liberado de toda maldición. Comience a administrar sus finanzas como alguien que ha accedido a la abundancia del cielo. Comience a cuidar de su salud como alguien que ha recibido la sanidad divina. Comience a relacionarse como alguien que camina en amor y perdón. Comience a perseguir sus sueños como alguien para quien Dios ha abierto las puertas. Este Efatá no es solo para hoy. Es un estilo de vida. Es vivir continuamente en la apertura que Cristo conquistó para nosotros. Es mantener los oídos abiertos para Él, la boca lista para alabarle y declarar sus promesas, y el corazón afirmado en la fe, esperando siempre su actuar sobrenatural. Comparta este mensaje. Sea un portador del Efatá para otras vidas. Testifique lo que Dios hizo y está haciendo en usted. Deje su comentario una vez más, declarando con fe: yo recibí mi Efatá, y cuéntenos de dónde recibió esta palabra de liberación. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean sobre su vida, ahora y para siempre. Vaya en la paz del Señor, viva en la libertad del Efatá y manifieste los milagros que fueron activados hoy. Ábrase para todo lo que Dios tiene para usted. Efatá. Amén y amén.